Marisa Glave, ¿cómo está? Bienvenida. ¿Qué tal? Muy buenos días. Gracias por la invitación. Gracias, congresista, a usted por venir. Primero, su reacción sobre esta declaración del presidente de la República en contra de la ley de bicameralidad tal y como se ha propuesto, a pesar, digamos, eso creo que es innegable, de no haber presentado objeciones antes. ¿Qué opina? A ver, el presidente y su gobierno han cometido un error en no reaccionar antes frente a lo que varios dijimos que era un contrabando dentro del proyecto de bicameralidad. Que esto se haga un poco tarde, hay que decirlo con claridad, pero eso no quita que el proyecto vino aprobado con un contrabando. El Nuevo Perú dijo con mucha claridad, y lo dijimos desde el primer momento, nosotros apoyamos el referéndum y hemos hecho lo posible por, en la Comisión de Constitución, generar la mayor cantidad de consensos posibles para que avancen los proyectos, para que la gente pueda votar, porque para nosotros sí es fundamental que el ciudadano, el peruano y la peruana voten y definan si están de acuerdo o no con estos cambios que finalmente de alguna manera alteran la manera en la que hoy funcionan las cosas en el país. Y dijimos, esos son 4 parches, son parches necesarios pero no suficientes, deberíamos ir hacia un cambio constitucional mayor porque hay varios problemas en esa Constitución. Uno de esos es, por ejemplo, cómo se entiende la cuestión de confianza. Y ahí sí lo dijimos, se lo dijimos al fujimorismo, se lo dijimos a las fuerzas políticas que votaron con el fujimorismo en la Comisión de Constitución y lo dijimos en el Pleno. Alterar la cuestión de confianza era alterar los contrapesos entre distintos poderes del Estado. Y eso no pasa por la bicameralidad. Para que la gente nos entienda, porque a veces nadie... ¿A qué nos estamos refiriendo? Sí. Es que se cambiaron 2 artículos de la Constitución, el 133 y el 134. ¿Para qué? Para que el presidente, sea cual sea, no necesariamente este, sino uno futuro, no pueda cerrar el Congreso si es que el Congreso no acepta la cuestión de confianza sobre una política general, que es justo lo que estamos viviendo en este momento en el Parlamento. Entonces, ¿es un tema debatible? Sí. ¿Es un tema que puede perfeccionarse? Sí, pero no es el debate de bicameralidad. Y, por tanto, determinar desde el fujimorismo, el partido aprista y algunos voceros de Acción Popular que ese era el momento para trabajar una figura como esa, creo que ha sido un error grave. Y por eso nosotros votamos en contra. ¿Y no cree que en este caso, lamentablemente para el presidente de la República, la bancada oficialista le está jugando en contra, está perjudicando su gestión? Porque ayer hemos escuchado excusas diversas, hasta el cansancio por la hora. Pero ¿no cree usted que la bancada está siendo una traba para el presidente más bien? Mira, el presidente tendrá que reunirse con su bancada. Se reunió. Nosotros, como Nuevo Perú, acompañamos este debate, que fue un debate larguísimo y agotador, es verdad. Sí. Pero nosotros, por ejemplo, cuando se terminó de votar el artículo 90, que eliminaba la paridad, nosotros dijimos, vamos a votar en contra. Y ustedes nos vieron en redes sociales y ante la opinión pública. No podemos estar de acuerdo con la eliminación de la paridad, porque este proyecto plantea la bicameralidad y plantea el fortalecimiento de la participación de la mujer. Quitar la paridad era evidentemente cercenar parte importante del proyecto que había llegado al Parlamento y que tenía que ser la ciudadanía quien defina si está de acuerdo o no con que haya paridad en el mecanismo de elección en el Parlamento, ¿no? Claro, pero ¿qué es lo que está pasando? Sabemos que usted obviamente no es de gobierno, pero ¿cómo percibe esta discusión desde afuera? Porque Nuevo Perú lo ha tenido claro en ese aspecto. Han levantado su voz de protesta en los puntos que no estaban de acuerdo, lo hicieron notar, fue público, pero eso fue incluso creo hasta una semana antes de que se votara. No, la verdad es que pero fueron varios días antes, ¿no? Varios días antes fue el tema de paridad. El tema de paridad sí lo alertamos con muchísima anticipación. El problema fue la manera rápida y creo equivocada en la que incluyeron cuestión de confianza, que fue el último día al final en la aprobación del dictamen. Y entonces tú tenías 2 elementos sustanciales. Uno era la democratización de la representación, garantizando que la mitad de la población, que somos las mujeres, tengamos la mitad de las candidaturas. Y el otro punto, que era el tema de los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo, que es el tema de la cuestión de confianza. Ahora, ¿qué pasa en el Ejecutivo? Mira, yo creo que también tenemos que ser sinceros que este presidente no es el presidente original, es decir, no es el señor Kuczynski, ¿no es cierto? No es el señor elegido, es el vicepresidente. Tú tienes una bancada
que tiene muchas complicaciones la bancada de Peruanos por el Cambio, que tuvo distintos comportamientos complejos alrededor del señor Kuczynski y que ahora está, comillas, recomponiendo su relación con el presidente y con el Ejecutivo, ¿no es cierto? Eso lo tendrán que resolver, espero lo puedan resolver. Ese es un problema que finalmente tienen ellos y que tienen frente al país. Por eso le preguntaba si es que en realidad la bancada, entre comillas, le está poniendo cabeza al presidente de la República. O al revés, porque aquí lo que se evidencia es falta de diálogo. O sea, no, la bancada no sabía la postura del presidente. ¿Eso qué dice, digamos, de una relación Congreso-Ejecutivo entre su propio partido? Bueno, ahí hay un problema que tendrán, espero que resolver, pero sinceramente yo creo que con dos dedos de frente, y por eso lo dijimos como lo dijimos nosotros, o sea, yo puedo responder por el Nuevo Perú. Y el Nuevo Perú lo que dijo en la Comisión de Constitución y en el Pleno es que se estaba alterando los pesos y contrapesos entre el Ejecutivo y el Legislativo con la cuestión de confianza. Y que eliminar la paridad era una barbaridad. Esos dos temas los alertamos, los dijimos en voz alta, lo dijimos a la opinión pública, con lo cual es un tema que han visto los señores que son parte también del Ejecutivo. Yo creo que el presidente ha hecho una reflexión posterior y que se han sentado con un poco de cabeza más fría a revisar realmente qué significa el haber eliminado la paridad y qué significa el cambio en la cuestión de confianza. Hoy ellos están ante el Tribunal Constitucional por el tema de la modificación del reglamento en el Parlamento. Modificación con la que yo estuve de acuerdo, ¿eh? O sea, ojo, yo sí creo que la discusión sobre la confianza puede ser regulable, es decir, sí podríamos entrar en una regulación, pero ese no es el debate de la bicameralidad. Meterlo de contrabando en el debate de la bicameralidad era un error y se estaba desnaturalizando no el proyecto del Ejecutivo, claro, sino la consulta a la gente. A lo que se presta esto es a decir, ok, el presidente hizo una reflexión posterior. ¿Por qué entonces, rescatando algunos argumentos del fujimorismo, no tiene la mitad de su gabinete compuesto por mujeres? ¿Por qué él no promueve el liderazgo femenino dentro del Ejecutivo? Si es que cree pues en este concepto, debería empezar por ahí. O en la propia bancada también. Mira, muchas veces es fácil decir que la manera de, comillas, no querer enfrentar una regla de cuotas es precisamente diciendo que se haga en otro espacio. El espacio ejecutivo es diferente al espacio de representación. Tú, por ejemplo, puedes agarrar y decir que exiges que para ser ministro tengan, por ejemplo, podrías plantearlo, ser profesionales necesariamente con determinada trayectoria para poder hacerse cargo de una cartera. Pero cuando tú discutes la representación, tú necesitas que la persona esté identificada con el sector social al cual está representando. Y ahí, por ejemplo, por eso cuando se planteaba que había que tener determinada cantidad de títulos profesionales para ser congresista, ¿por qué? ¿Por qué? Eso en realidad lo que necesitas tú es que sean personas que estén identificadas con la población, que la población se sienta representada por esa persona y vote por esa persona. No. Pero es en realidad, yo creo que es un debate falso. Porque yo sí creo que puede haber paridad en el ministerio, en los ministerios, y creo que puede haber paridad no solamente en la plana mayor, sino que podría haber paridad, por ejemplo, en distintos espacios. Hay países, no sé, el presidente Trudeau, con el que tengo muchas diferencias sobre el tema minero, por ejemplo, en Canadá, fue uno de los primeros presidentes en decir públicamente soy feminista, y le preguntaron por qué, y dijo porque es el siglo XXI. Y entonces por eso es que quiero un gabinete paritario. Y entonces tienes distintos mecanismos que podrías implementar. Uno es lograr la cuota en la representación. Esa cuota es mentira que no exista. Existe en México. En la última elección se ha, por ejemplo, elevado a nivel constitucional la paridad. Está en Panamá. Está en distintos países, no solamente Bolivia y Ecuador. Está discutiéndose la necesidad de mejorar la calidad política a través de tener presencia de mujeres y también, por ejemplo, la presencia indígena, que fue uno de los temas que también dijimos. Tiene que haber formalmente representación indígena dentro del Senado y en la Cámara de Diputados, ¿no? ¿Cree usted, sinceramente, que el objetivo del presidente de la República es el Congreso, como lo ha denunciado Luz Salgado? O sea, cerrarlo. Yo creo que el presidente sí le beneficia la disputa entre el Ejecutivo y el Legislativo. Y creo que cometen un error los señores del fujimorismo y de las otras fuerzas políticas que votaron con ellos, por ejemplo, en este contrabando de la cuestión de confianza, al seguir agudizando una contradicción que realmente al país no le beneficia. ¿Por qué? Por ejemplo, la ley de hidrocarburos. Nosotros hemos denunciado que la propuesta que presentó PPK era una barbaridad.
Y hasta ahora el ministro del señor Vizcarra sigue defendiendo la ley de hidrocarburos en una especie de pelea con la ministra del Ambiente. Supuestamente han llegado a un acuerdo, pero esa ley debería retirarse porque es una afrenta a la soberanía nacional. Tenemos un problema serio de empleos en el país. En Lima y en la zona urbana está cayendo la tasa de empleo. Cada vez tenemos mayor desempleo nosotros que tendríamos que entrar a resolver. Pero entonces... Hay un problema de ejecución presupuestal y habría que decirle al Ejecutivo, oigan señores, ¿en qué mes estamos? Octubre. ¿Cómo puede ser que no lleguemos ni al 60% de la ejecución del presupuesto? Hay muchos problemas que necesitamos resolver con el Ejecutivo en nuestra tarea de fiscalización. Pero no es oponiéndonos a un referéndum. Lo que plantea, para poder redondear la idea, es que el Ejecutivo está utilizando esta discusión con el Parlamento para tapar sus errores. Creo que el Ejecutivo está planteando 4 pilares. Uno de sus pilares es lucha contra la corrupción y fortalecimiento, y el otro fortalecimiento institucional. Sinceramente, sí creo que estos 4 puntos debieran ser consultados y ir a referéndum, pero que con eso no se solucionan todos los problemas que tenemos y tampoco se soluciona el problema institucional en su conjunto. Por eso, sí creemos nosotros, de manera democrática, hay que plantear una asamblea constituyente, realmente para resolver el tema institucional. Pero estos 4 parches, por lo menos, nos ayudarán a resolver CNM, resolver financiación de partidos políticos, que son cosas urgentes. Esos 2 urgentísimos y que hay que resolver. Pero necesitamos avanzar a otros temas. Este entrampamiento entre Ejecutivo